Pocos sabrían reconocer una veta aurífera bajo sus pies incluso cuando se delata por un cambio discreto en el patrón de fractura del terreno. En zonas aparentemente anodinas, una grieta lineal que corta la matriz rocosa con una textura ligeramente más blanda y oxidada puede ser todo lo que separa al observador común del hallazgo de su vida. Estas venas secundarias, a menudo de cuarzo blanco o lechoso, cruzan formaciones ígneas o metamórficas con trayectorias rectas o zigzagueantes, y su presencia no es casual. Suelen ser conductos antiguos por donde los fluidos hidrotermales depositaron minerales metálicos, incluido el oro. El patrón que muchos ignoran es lo que los geólogos llaman una zona de alteración hidrotermal, visible en afloramientos donde el color y textura de la roca cambia abruptamente. El borde puede tornarse ocre, rojizo o verdoso por la presencia de óxidos de hierro, clorita o epidota. Si sobre esa línea hay presencia de cuarzo con pequeñas inclusiones metálicas o vetillas paralelas, se eleva la probabilidad de una mineralización significativa. Para reconocerlo sin equipo especializado, basta observar al sol el brillo. El oro disperso tiene un lustre metálico intenso pero sin reflejo blanco. La pirita, en cambio, devuelve un destello más pálido y se oxida con el tiempo. A menudo estas vetas son visibles en caminos cortados, márgenes erosionadas o taludes donde las capas expuestas muestran estructuras bandeadas. Los buscadores experimentados llevan una lupa de 10X para distinguir inclusiones metálicas en el cuarzo y un pequeño martillo geológico para fracturar bordes y observar la matriz fresca. Un detalle crucial: si al partir la veta aparece olor a azufre o una tinción verdosa, puede haber sulfuros de cobre o hierro, lo cual aumenta las probabilidades de oro presente en asociación. Este tipo de hallazgos se pierde con facilidad en terrenos áridos, donde la erosión ha oscurecido las vetas o la cobertura de polvo disimula las diferencias de color. Por eso, el patrón más útil no es el color per se, sino la linealidad. Una veta sigue una orientación estructural coherente con la tectónica local. En mapas geológicos antiguos, estas fracturas suelen coincidir con zonas de falla o diaclasas rellenas, y es allí donde el cuarzo tiene más oportunidad de haber capturado metales pesados durante el enfriamiento hidrotermal. Pero una veta superficial no garantiza valor, si no hay una señal de enriquecimiento. ¿Cuál es la forma más sencilla de saber si vale la pena seguir excavando esa línea mineralizada? El siguiente indicio puede encontrarse no en la roca, sino en lo que arrastra el agua. A simple vista, la mayoría pasaría de largo ante un arroyo seco o una curva abandonada en el lecho de un río sin imaginar que ese quiebre en el paisaje pudo haber concentrado oro durante miles de años. En zonas con actividad fluvial pasada, los cambios sutiles en la dirección de la corriente, especialmente en forma de meandros o recodos pronunciados, crean trampas naturales donde las partículas más pesadas, como el oro, tienden a depositarse mientras los sedimentos más ligeros siguen su curso. Este comportamiento hidrodinámico es tan confiable que incluso sin ver una sola pepita, un buen lector de terreno puede anticipar dónde excavar. El principio es físico. El oro, con una densidad de aproximadamente 19,3 g/cm superíndice 3, es más de 6 veces más pesado que la mayoría de los sedimentos que lo rodean. Así, cuando el agua pierde velocidad al chocar contra una curva o ramificarse en canales más amplios, pierde fuerza para arrastrar materiales pesados, y estos se depositan primero. Las partículas metálicas tienden a concentrarse en la parte interior de los meandros, justo en la transición entre gravas limpias y sedimentos finos. Esa interfaz, llamada zona de contacto, es donde el bateo artesanal encuentra su mayor eficiencia. Incluso en cauces secos, los indicios persisten. Gravas más oscuras, compactas, mezcladas con arcillas rojizas o manchas de óxidos, son señales de que el agua alguna vez arrastró y depositó concentrados pesados. A menudo estas capas se sitúan sobre una base de roca dura, la cama de río, que actúa como barrera natural. El oro no perfora esa roca, así que si está presente, lo estará justo encima, atrapado entre piedras densas y limos endurecidos. Un punzón o varilla metálica puede usarse para identificar el nivel basal antes de excavar. Otro patrón que delata posibles depósitos es el remanso o contracorriente, zonas donde el agua formaba remolinos suaves. Estas áreas crean pequeños pozones naturales donde los materiales más pesados se van acumulando capa tras capa. Si se encuentra magnetita o hematita, minerales oscuros y pesados, durante el cribado, es una excelente señal de que el área ha funcionado como concentrador natural. Una simple prueba con un imán de neodimio puede revelar si ese polvo negro brillante contiene magnetita. Si se adhiere con fuerza, conviene seguir buscando oro en el mismo punto. Muchos buscadores fallan al ignorar los paleocanales, rutas antiguas que los ríos siguieron antes de ser desviados por procesos tectónicos o erosivos. Estos canales pueden estar a varios metros del cauce actual y parecen barrancos secos o vaguadas cubiertas de vegetación, pero bajo la capa vegetal pueden guardar concentraciones intactas de oro aluvial.
Mapas topográficos y fotos satelitales ayudan a localizarlos. En regiones como la Sierra de Guanajuato o el Altiplano boliviano, la identificación de paleocanales ha reactivado explotaciones que se creían agotadas. El problema es que no todo lo que brilla en esos depósitos vale lo que parece. Entre los minerales pesados, la pirita y la mica compiten visualmente con el oro y pueden hacer perder tiempo valioso. ¿Cómo distinguir lo que sí importa con solo mirar y tocar? La clave está en la forma, el brillo y una pequeña diferencia de textura. Muchas manos han pasado por bateas repletas de brillo, sin saber que descartaron oro auténtico por confundirlo con mica o pirita. Lo que a simple vista parece una pepita reluciente puede ser una trampa visual. Mientras que el oro tiene un lustre metálico profundo y una textura untuosa, la mica resplandece como escarcha y se desintegra fácilmente entre los dedos. El detalle está en la forma, el reflejo y el comportamiento físico al contacto. El oro natural, incluso en escamas, tiende a ser maleable y conserva su color bajo sombra. La mica, en cambio, brilla solo al sol y cambia con el ángulo de visión. Uno de los errores más comunes al separar concentrados pesados es confiar únicamente en el brillo superficial. La pirita, conocida como el oro de los tontos, tiene un reflejo más pálido y su forma cristalina suele ser cúbica o aristas agudas, a diferencia del oro, que tiende a aparecer como partículas redondeadas, planas o ligeramente amorfas. Si se somete a presión con una navaja o la uña, el oro se deforma sin romperse, mientras que la pirita se fractura. Este pequeño gesto puede ahorrar horas de trabajo y evitar el transporte inútil de muestras sin valor real. En campo, una lupa de 10x ayuda a observar la morfología del mineral sospechoso. Las escamas de oro presentan bordes suaves, a veces irregulares, y pueden mostrar una superficie microlaminada, como si estuvieran compuestas de capas adheridas. La mica, en comparación, suele dividirse en láminas delgadas que se separan con facilidad. Además, al observar desde distintos ángulos, el oro mantiene su color amarillo intenso sin importar la orientación, mientras que la mica cambia de tono y puede parecer plateada, bronce o incluso verdosa. Otra herramienta efectiva es el peso en mano. Aunque rudimentario, un buscador con experiencia sabe que una batea con unas pocas partículas de oro auténtico se siente significativamente más pesada que una con materiales similares en volumen pero de menor densidad. Esta intuición se afina con práctica, pero es especialmente útil al comparar dos concentrados de tamaño equivalente. A nivel técnico, la densidad específica también juega a favor. El oro tiene una gravedad específica entre 19 y 20, mientras que la pirita ronda los 5, y la mica flota fácilmente en agua si está seca. Este dato se convierte en un criterio táctico durante el cribado. Si una escama dorada se queda en el fondo tras múltiples enjuagues, hay alta probabilidad de que sea oro. Pero si se desplaza o flota con el agua, probablemente es mica. Hay otro indicio útil que pocos utilizan, el olor. Al romper pirita, en especial si está fresca, puede emanar un olor tenue a azufre o hierro oxidado, mientras que el oro puro es inodoro y no reacciona químicamente al fracturarse. Esta diferencia, aunque sutil, se vuelve relevante cuando se trabaja con sulfuros en zonas húmedas o recién excavadas. Sin embargo, incluso tras separar lo visible, sigue quedando la duda más importante: ¿cuánto oro queda atrapado en lo que no se ve? Para responderla, hace falta cambiar de herramienta y método, pasar de la observación a la concentración por densidad. El siguiente paso ocurre en la batea, donde cada remolino puede confirmar o descartar lo que la vista no alcanza. Una batea mal utilizada puede hacer que el oro desaparezca justo ante los ojos sin que el buscador lo note. El proceso de concentración por gravedad, centrado en el uso de batea o plato de lavado, es el punto de inflexión donde muchos pierden el verdadero contenido aurífero del sedimento recolectado. La técnica parece sencilla, pero su precisión depende de ritmo, inclinación y control del agua. Un remolino mal formado puede expulsar el oro junto con las arenas claras, mientras que una inclinación demasiado abrupta impide que los materiales pesados sedimenten donde deben. La clave está en el remolino controlado. Al agitar suavemente la batea con movimientos circulares, las partículas más ligeras suben y se expulsan con cada inclinación, mientras que las más densas, oro, magnetita, hematita, se van quedando en el fondo. En el campo, los buscadores experimentados usan agua suficiente para cubrir bien el contenido, pero nunca tanta como para que pierdan la referencia visual del material en el fondo. El objetivo es reducir progresivamente el volumen hasta que solo queden las arenas negras, un concentrado denso que suele ser el preámbulo del oro visible. Estas arenas negras, compuestas en su mayoría por magnetita y otros minerales ferrosos, son un indicador claro. Su presencia aumenta las probabilidades de que el área haya concentrado también oro. Aquí entra en juego la prueba del imán. Un simple imán de neodimio, acercado por debajo de la batea,
permitirá separar la magnetita al atraerla hacia una zona lateral. Si tras retirar lo magnético quedan partículas doradas o cobrizas, puede haber oro libre mezclado con otros sulfuros. En concentrados ricos, el oro aparece adherido o rodeado por limonita, goetita o pirrotita, por lo que no siempre es evidente a simple vista. Una técnica efectiva para batir más fino sin perder el oro es el uso del dedo índice mojado. Al acercarlo a las partículas en el borde del concentrado, el oro tiende a quedarse pegado a la piel por su peso y textura. Es una forma rudimentaria pero eficaz de separar escamas sin necesidad de pinzas ni tamices. Si se repite esta operación sobre varias muestras extraídas de distintos puntos del mismo arroyo, se puede establecer un patrón de concentración descendente o ascendente que indica la dirección probable de la fuente primaria. Además del remolino, algunos mineros emplean cribas metálicas o plásticos perforados, número 20 a número 40, antes del bateo para clasificar previamente los tamaños y mejorar la eficiencia de separación. Esto permite centrarse en fracciones específicas, especialmente aquellas entre 0.5 y 2 milímetros, donde suelen encontrarse las pepitas más fáciles de manipular y reconocer. El oro fino, el llamado oro harina, tiende a quedar atrapado en las microhendiduras del fondo de la batea o entre capas de arena negra, por lo que su recuperación exige más tiempo y precisión. Pero hay un tipo de falsificación natural que ha engañado incluso a manos veteranas. El oro mica, una mezcla de escamas brillantes, livianas y falsas que pueden parecer promesas doradas al final del lavado. Para no caer en esa trampa visual, el próximo paso es clave, una prueba sencilla y directa con fuego. Solo el calor revela lo que la batea no pudo separar. Una escama puede resistir remolinos, brillar con persistencia y aún así no ser oro. El fuego, sin embargo, no miente. La prueba térmica improvisada, a menudo realizada con un simple encendedor de butano o una aguja calentada al rojo vivo, es uno de los métodos más antiguos y directos para desenmascarar falsos positivos en campo. Basta acercar la punta incandescente a una escama sospechosa y observar su reacción. Si es mica, se quemará o torcerá. Si es pirita, puede estallar con un chasquido o liberar un leve olor a azufre. El oro, en cambio, no se altera. No cambia de color, no chispea, no se oxida. Se mantiene. Este comportamiento inerte frente al calor es uno de los rasgos más útiles del oro nativo, sobre todo cuando se encuentra en formas tan pequeñas que no permiten una observación morfológica concluyente. En sedimentos aluviales, donde el oro suele aparecer en partículas finas o adherido a matrices de óxidos, la prueba térmica ayuda a separar lo valioso de lo trivial. Al aplicar calor sobre concentrados dudosos, preferiblemente sobre una superficie metálica o cerámica resistente, es posible observar cómo los compuestos no metálicos reaccionan con facilidad, mientras que las pepitas reales se funden ligeramente en los bordes o adquieren un tono más brillante sin deformarse. Incluso sin fundente ni crisol, esta prueba ofrece pistas reveladoras. Si una escama se vuelve gris, burbujea o cambia de forma irregular, no es oro. En cambio, si se vuelve más brillante o simplemente permanece igual, puede justificarse avanzar a pruebas más avanzadas. Esta etapa es crítica en áreas donde la pirita y la calcopirita están presentes, ya que ambas pueden confundirse fácilmente con oro cuando están oxidadas. A diferencia del oro, que tiene un punto de fusión de 1064 grados pero no reacciona químicamente al calor leve, estos sulfuros se descomponen antes de fundirse. En condiciones controladas, algunos prospectores llevan una pequeña sopleta portátil que permite calentar concentrados de forma más precisa. Al aplicar la llama directamente sobre una muestra sobre una cuchara de acero o una roca plana, se observa el comportamiento térmico de cada fragmento. El oro real se agrupa, tiende a esferificarse, y puede rodar como una gota metálica compacta si el calor es suficiente. Este efecto, llamado globulación, es una confirmación preliminar de alta fiabilidad. Pero hay una advertencia: esta prueba debe realizarse con precaución. En presencia de sulfuros pesados o compuestos arsenicales, el calentamiento puede liberar vapores tóxicos. Por eso, si se detecta olor metálico penetrante o humo blanco, conviene suspender la prueba e identificar el contenido en laboratorio. Además, la prueba térmica no sustituye otras más específicas como el ensayo ácido o el fundido controlado, pero sí actúa como filtro práctico para no perder tiempo con imitaciones. Hasta ahora, hemos trabajado con partículas sueltas y escamas. Pero la forma y estructura del oro también revelan su historia geológica y su valor potencial. Un grano redondeado no tiene el mismo origen, ni el mismo precio, que uno angular. Esa diferencia, apenas visible, puede redefinir la prioridad de toda una zona. La forma no solo es geológica, es económica. No todo el oro vale lo mismo, y gran parte de esa diferencia comienza en su forma. Una pepita redondeada y lisa, que cabe en la yema del dedo,
puede contar una historia de kilómetros de transporte fluvial, mientras que un fragmento anguloso y áspero sugiere proximidad a la fuente madre. Esta distinción morfológica es más que un dato geológico. Tiene implicancias directas en el valor, la estrategia de búsqueda y la posibilidad de encontrar depósitos primarios aún sin explotar. Los granos redondeados, producto de largos trayectos por ríos, donde el agua desgasta y pule, tienden a encontrarse aguas abajo, en depósitos secundarios o terciarios. Suelen ser más pequeños, pero más fáciles de recuperar. En cambio, los fragmentos angulares, con aristas intactas y formas irregulares, revelan que apenas han sido transportados desde su punto de origen. Si se encuentran en el concentrado, especialmente en zonas sin curso de agua activo, es señal de que la fuente primaria de oro puede estar muy cerca. Durante la concentración con batea, esta diferencia se detecta en la forma en que los fragmentos se asientan. Las partículas redondeadas tienden a moverse más al fondo, acomodándose con suavidad, mientras que los fragmentos angulosos se traban entre sí, a menudo en la capa media del concentrado. Un examinador atento, con lupa de 10x, notará que los bordes de los fragmentos recién liberados son más brillantes y cortantes. Esto indica poca exposición al ambiente y alto valor como guía exploratoria. Desde una perspectiva comercial, las pepitas redondeadas tienen mayor demanda en joyería artesanal por su estética natural y su historia visible, lo cual eleva su valor por encima del precio del oro puro en peso. Por ejemplo, una pepita de 3 gramos perfectamente redondeada puede cotizar entre 15% y 30% más en el mercado informal que su equivalente fundido. Los fragmentos angulosos, en cambio, son más valorados por geólogos y compañías de prospección, ya que sirven como vector para localizar zonas de mineralización primaria aún sin explotar. Para aprovechar esta diferencia, muchos buscadores emplean bandejas clasificadoras adicionales que permiten separar los tamaños y observar formas más fácilmente. Las mallas número 10 y número 20, 2 mm y 0,85 mm, respectivamente, son útiles para dividir concentrados y analizar cada fracción por separado. En las fracciones mayores, donde las pepitas conservan su forma, es donde se detectan mejor estos patrones de transporte o fractura reciente. A esto se suma una prueba simple pero reveladora: colocar una pepita sobre una superficie dura y aplicar presión con una herramienta Roma. Si es oro auténtico, el fragmento se deforma sin romperse, especialmente en los bordes. Los granos redondeados suelen aplanarse ligeramente, mientras que los fragmentos angulosos tienden a doblarse por sectores. Esta maleabilidad es una señal no solo de autenticidad, sino de pureza. Cuanto más puro el oro, más dúctil es. Oro por debajo del 80% tiende a fracturarse más que deformarse. Pero la pureza no siempre es visible a simple vista. Y cuando el oro no aparece solo, sino junto a óxidos o sulfuros, su presencia puede pasar inadvertida. La próxima pista no se ve, se huele. La oxidación del hierro en el terreno puede estar delatando un sistema mineral entero justo debajo. Una mancha rojiza en una roca fracturada, o un halo anaranjado en la base de una zanja antigua, puede decir más sobre el oro que 1000 concentrados de batea. La presencia de hierro oxidado en superficie, particularmente en forma de limonita, hematita o goetita, es una de las pistas más constantes y pasadas por alto en la búsqueda de mineralización aurífera. Estos óxidos no solo indican que hubo movimiento de fluidos hidrotermales, sino que también marcan zonas de lixiviación y enriquecimiento secundario, donde el oro puede haber quedado atrapado por reacciones geoquímicas sutiles pero efectivas. Los óxidos de hierro son productos de alteración secundaria. Aparecen cuando minerales sulfídicos, como pirita o arsenopirita, se oxidan en contacto con agua y oxígeno. Este proceso libera hierro, que precipita en forma de óxidos visibles en fracturas, vetas expuestas o suelos alterados. Si el oro estaba asociado a esos sulfuros, es probable que parte de él haya quedado libre y pueda encontrarse como oro visible, atrapado entre limonitas o incluso en forma de película microscópica. Por eso, donde hay manchas de óxido, conviene observar más allá del color. Es un punto de partida para buscar concentraciones residuales. En campo, este patrón se detecta con mayor claridad en cortes de camino, taludes naturales o excavaciones antiguas abandonadas. Un análisis visual básico incluye buscar zonas de alteración donde la roca madre pierde cohesión, se torna porosa o friable, y exhibe tonos ocres, marrones o anaranjados. Si además hay cuarzo lechoso cruzando la zona o vetillas secundarias con cristales de pirita oxidada, el potencial se multiplica. En algunos casos, el oro puede encontrarse directamente adherido a la goetita, visible solo bajo lupa o al romper el material con un golpe seco. Para examinar mejor este tipo de zonas, muchos prospectores utilizan un destornillador largo o una varilla de acero para raspar la superficie. Si la capa oxidada es superficial y da paso a roca más firme con vetas paralelas,
es recomendable tomar muestras para bateo o ensayo químico. También se puede usar una solución diluida de ácido clorhídrico, 10%, para comprobar si la efervescencia indica carbonatos. La ausencia de reacción sugiere una zona silícea, más favorable a la presencia de oro. Un método empírico pero útil es el raspe seco. Al frotar una roca oxidada sobre cerámica sin esmaltar, como la parte inferior de una taza, el color de la raya puede indicar la presencia de hematita, rojo oscuro, o limonita, amarillo-marrón. Ambos minerales, si están acompañados de cuarzo y fracturación, sugieren potencial aurífero. Pero la gran pregunta es, ¿esa oxidación proviene de un sistema activo, una veta residual, o es simple meteorización superficial sin valor? Para responder eso, se necesita entender cómo viaja el oro desde su fuente. Y ese rastro, paradójicamente, muchas veces fluye en dirección opuesta a lo que uno imaginaría. El siguiente paso es aprender a leer el mapa invertido del río. Muchos siguen el agua corriente como si fuera una guía confiable hacia el oro, pero la clave está en mirar al revés. En realidad, el oro aluvial viaja aguas abajo, pero su fuente madre, la roca que lo liberó, está corriente arriba. Leer el terreno desde esa lógica inversa, como un mapa invertido, es una de las habilidades más decisivas en la prospección aurífera. Cada curva, cada concentración, cada fragmento encontrado en una batea no solo es una señal de presencia, sino una flecha apuntando hacia el origen. Este proceso de rastreo, conocido como seguimiento por dispersión retrógrada, se basa en identificar el gradiente de concentración de oro en distintos puntos del cauce y usarlo para trazar una línea virtual en contra del flujo del agua. En la práctica, se toma una muestra en un punto y se batea. Si hay contenido aurífero, se sube unos metros y se repite. Cuando las concentraciones empiezan a disminuir o desaparecen, es señal de que se ha cruzado la línea de origen. En ese punto, se debe buscar entre ramales, fracturas expuestas o laderas adyacentes donde podría estar la fuente primaria. Pero no todo descenso en contenido indica haber pasado la fuente. A veces, las ramificaciones del cauce dispersan el material por múltiples brazos menores, y solo un análisis paralelo en varios de ellos permite identificar el canal dominante. Aquí es donde el conocimiento de paleocanales, cauces antiguos cubiertos por sedimentos o desplazados por actividad tectónica, se vuelve vital. Estas rutas inactivas pueden estar a decenas de metros del cauce actual, y su exploración puede revelar depósitos aluviales ricos que nunca fueron tocados por extracción moderna. Un buen indicio de proximidad al origen es el cambio en morfología de las partículas. Aguas abajo, las pepitas tienden a ser más redondeadas, aguas arriba, más angulosas. Si en un punto las partículas pasan de redondeadas a fracturadas o planas con bordes, es posible que se esté cerca del punto de liberación. Otro dato útil es la granulometría. Cuanto más gruesa la fracción aurífera hallada, más cerca está de su fuente. Las fracciones finas pueden viajar kilómetros, las pepitas grandes rara vez se alejan más de unos cientos de metros. Para visualizar esta dispersión, algunos prospectores trazan mapas simples de calor con sus hallazgos. En una libreta, marcan los puntos muestreados y anotan cantidad, tamaño y tipo de oro hallado. Esta visualización permite identificar zonas de enriquecimiento y depleción, con lo cual es posible trazar una línea de gradiente que conduce, con bastante precisión, hacia la fuente madre. En algunos casos, esta técnica ha llevado a descubrir vetas primarias ocultas bajo coberturas superficiales mínimas. El mayor error aquí es asumir que el oro siempre proviene del mismo lado del valle. Por razones geológicas, una fuente puede estar en una ladera aparentemente seca mientras la otra margen del río es estéril. Estudiar las estructuras de falla, los patrones de fractura y las direcciones de vetas visibles permite ajustar la búsqueda. Si se encuentra cuarzo lechoso oxidado en la pendiente de ascenso donde la concentración comienza a decaer, conviene explorar en altura. Sin embargo, llegar a la fuente madre no significa necesariamente encontrar valor. Algunas vetas primarias están agotadas o tienen oro encapsulado en sulfuros difíciles de procesar. Para confirmar el potencial, se necesita interpretar no solo el terreno, sino la arquitectura de las fracturas. Y ahí es donde muchos abandonan antes de tiempo. La próxima etapa muestra cómo una veta ciega puede engañar incluso a los más persistentes si no se entiende su estructura.